Bienvenidos de nueva cuenta a esta segunda parte sobre el sínodo de la sinodalidad. La interrogación es, ¿la otra iglesia? Vamos a ver. Vamos a estar prácticamente tratando las etapas de la sinodalidad, qué procesos se llevan y cómo quieren abrir todo esto para que todo el mundo pueda ser, ¿sí?, sacerdote, hombres, mujeres y las minorías. Ahorita vamos a estar hablando de todo ello, quiénes son las minorías y cómo quieren cambiar los obispos, incluyendo el Papa, la estructura, y para cambiar la estructura hay que cambiar la doctrina. Entonces se eliminan los dogmas. Pero antes de iniciar, vamos a una oración que los invito a que me acompañen. Con el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con esta segunda parte sobre el sínodo de la sinodalidad. ¿La otra iglesia? Es una interrogación, por supuesto. Pero antes de iniciar el tema, los invito para que emitan sus comentarios también, así como también den like, se suscriban al canal para que cada día seamos más en esta comunidad de Despierta Cristiano. Y más que nada, también pueden distribuírselos a sus amigos, conocidos, etcétera, etcétera. El sínodo de la sinodalidad pues está por iniciar este 4 de octubre, pero vamos a analizar un poco más sobre este tema, que por qué ha llamado tanto la atención, por qué ha, vamos a decir, tanto renombre y tanta preocupación, porque tanto el Papa como los obispos, sobre todo los obispos liberales, progresistas y modernistas, pues quieren cambiar la estructura de la iglesia, y para cambiar la estructura de la iglesia hay que cambiar la doctrina, y cambiando la doctrina ya se puede cambiar la estructura de la iglesia, pero esto lo vamos a ir desarrollando como tal. Vamos a las etapas del sínodo. Como primera etapa, pues hubo un sínodo consultativo, es decir, consultar al pueblo de Dios a través de temas específicos en las parroquias y en las diócesis y arquidiócesis, por supuesto, de todo el mundo, de todos lados. Pero la participación en sí, como tal, es un fracaso. La participación del pueblo de Dios es un fracaso total. Que la jerarquía, en cuanto a progresistas, modernistas, quiere presentarnos algo diferente, es otra cosa. Por ejemplo, una participación del 4% de la población en Alemania, del cual 1% de los bautizados participó en estas consultas. El 0.21% en todo el continente, vamos a decir, mejor dicho, en toda la parte latinoamericana, no en todo el continente americano, porque está Estados Unidos, Canadá, pero en todo Latinoamérica, solamente el 0.21% participó. En Francia, ¿sí?, el país muy católico también, igual que España, 0.5% participó. Aquí en Estados Unidos, 700,000 participaron de 66.3 millones de católicos en Estados Unidos. O sea que solamente una mínima minoría ha participado. Entonces, nos quieren tomar un poco el pelo las autoridades en el Vaticano, diciendo es lo que quiere el pueblo de Dios.
No, no queremos eso, porque las encuestas reflejan que estas consultas han sido un fracaso. Entonces, estoy seguro que el 99.99% de los parroquianos que acuden a misa frecuentemente y sobre todo los domingos, ni se enteraron de las famosas consultas. Otra etapa, en la etapa celebrativa, o sea, lo que se va a iniciar este próximo octubre. El 4 de octubre inicia hasta finales del mes. La tercera fase será la fase aplicativa. Lo que se apruebe en el sínodo ahora se pondrá en práctica. No lo veremos en 2-3 meses, tal vez ni en un año, tal vez 2 años, porque la etapa, vamos a ir celebrativa, lleva 2 etapas, que es del octubre del 2023, para concluir en el 2024 también en octubre. Entonces, si logran los obispos progresistas, modernistas, etcétera, un gran porcentaje de lo que quieren cambiar en la iglesia, pues entonces cambia también el nombre de la iglesia. La iglesia sería, su título, como es ahorita, es Iglesia Santa Católica Apostólica. ¿Sí? Y lo de ahí viene romana, constantinopolitana, etcétera, etcétera, lo que ya en el video anterior ya les expliqué, lo que es la Iglesia Católica como tal. No es el Vaticano, no es Roma, sino es Roma y el Vaticano son parte de la Iglesia Católica. Y puede ver el primer video. Sin embargo, cambiar el nombre, con esto de la sinodalidad, pues sería Iglesia Santa Católica Apostólica y sinodal. Entonces cambia totalmente lo que es ya la iglesia y se está creando una nueva iglesia diferente con sucesión apostólica, sí, porque los obispos son los que tienen la facultad de ordenar a otros obispos y sacerdotes. Entonces, pero ya sería otra iglesia, la iglesia de Francisco, la iglesia que quiso, deseó y planeó el Papa Pablo VI a finales de los 1960, sobre todo en los 1970. Así que este es la primera etapa o primer cambio. Un segundo cambio sería, si el Papa lo desea, los documentos sinodales pasan a ser documentos directamente magisteriales, sin pasar por una exhortación apostólica. Es decir, que antes, desde que se instauró esto de los sínodos, tiene ya más de 50 años, entonces el Vaticano proponía el tema, lo discutían los obispos del entorno, de todo el mundo, y luego se hacía un documento, y ese documento se lo entregaba al Papa, y el Papa hacía una exhortación apostólica post-sinodal. El sínodo no tenía ninguna autoridad, no tenía nada, no era una institución aparte de ya los discaterios que se tienen en el Vaticano y todo el sistema organizativo, ¿no? Son simplemente una consulta sobre X tema doctrinal para aclarar y darle un significado, etcétera, etcétera. Con esto, si se desea, si se aprueba, pues ya no necesita que el Papa que decir nada, simplemente automáticamente es un documento magisterial, es decir, se tiene que aplicar como tal. Un tercer cambio es el sínodo entra en un proceso porque participan laicos y obispos y demás, se dice, hasta que integrar a los hermanos no católicos, los que se fueron de la iglesia. Entonces ya no es un sínodo de obispos, sino otra cosa. Es muy interesante este libro, el libro donde estoy tomando también mucha información, lo cual les pido que lo puedan adquirir vía electrónica, es completamente gratis. Y creo que también lo van a poner ya en libro físico. El libro que da muchas luces es el
La caja de Pandora, el proceso sinodal, escrito por José Antonio Ureta y Julio Loredo Inscue, perdón, y con el prefacio del señor cardenal Raymond Leo Burke, perdón, Raymond Leo Burke, por el cardenal. Se titula 100 preguntas, 100 respuestas sobre el proceso sinodal, una caja de Pandora. Lo puede adquirir gratis ahorita sobre todo en Amazon. Y creo que lo están preparando para ponerlo físicamente para que se pueda imprimir. Entonces, ahí me estoy basando para que usted también pueda leerlo y entender un poco más todo eso de la sinodalidad. Pero lo interesante también es que hay grupos minoritarios muy activos dentro de la iglesia que imponen su agenda y dominan los procesos eclesiales, como este, ¿sí? Aunque usted no lo crea, también hay su influencia y ¿cómo debemos decir? Sí, vamos a decir la influencia de esos grupos minoritarios muy activos. ¿Quiénes son? Los progresistas, modernistas, muy activos que han estado a lo largo más de un siglo, es decir, la izquierda católica. Y la importancia de este sínodo lo adquiere porque no trata un tema específico. Anteriormente se hablaba, por ejemplo, del sínodo de la familia, ¿no? Ahora no trata un tema específico. Este sínodo habla de la estructura de la iglesia, o sea, de cambiar la estructura de la iglesia. Para cambiar la estructura de la iglesia hay que cambiar la doctrina. Esto lo veremos poco a poco con el tiempo. Y al cambiar la doctrina de la iglesia, se cambia la estructura, como ya lo dije, y constitutivamente sinodal se pasa a un tipo de revolución doctrinal. O sea, los dogmas de fe, por ejemplo, ya no serán dogmas de fe. Entonces, la iglesia ya no es iglesia católica doctrinal, sino sinodal. Pues será una iglesia como la iglesia del Papa Francisco, la iglesia de José Smith, la iglesia protestante, la iglesia de luterana, la iglesia calvinista, ya no de Jesucristo como el fundador directamente. Entonces, los peligros de cambio de doctrina y de estructura de la iglesia, vamos a resumirlo en varios puntos, porque número 1, por ejemplo, la Comisión Teológica Internacional publicará documentos a nombre del Papa. El Papa ya no tiene que ni revisarlos, ni estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino ya hay a nombre de la sinodalidad, dice, hay un sensus fide, es por el sentido de la fe. Entonces, podrían publicar documentos a diestra y siniestra que no tienen nada que ver con la autoridad, que estén aprobados aún inclusive con el Papa. Un segundo punto serían los documentos de la sinodalidad. Dice, todo el pueblo de Dios es infalible. Y el pueblo de Dios tiene poder magisterial. En otras palabras, indirectamente ya no ocupamos al Papa para hacer algo o decir algo. Y nos convertimos en una iglesia tipo protestante, ¿sí? Entonces, no lo vuelvo a repetir, todo el pueblo de Dios es infalible, porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Y a ti para qué te ordenaste? ¿Para qué te ordenaste como sacerdote, como obispo, etcétera? Sabemos que el arzobispo, el cardenal, es un nombramiento administrativo, no de ordenación. Ordenación es obispo y sacerdote y diácono. Entonces, el magisterio de la iglesia ya no viene del Papa, ni de los obispos tampoco, ni de los sacerdotes, sino del pueblo de Dios. O sea, están invirtiendo el papel. Entonces, escuchar al pueblo. Ellos dicen, lo que diga el pueblo, eso es. Esta es una estructura tipo masónica.
Y si lo vemos a manera análoga, aunque no lo sea, no sé quién fue primero, quién fue después, en el gobierno de mexicano actual, se van a consultas populares para determinar algo. Y lo que es el resultado del, ahora sí, aprobado o negado, pues se implementa. Lo mismo acá en la iglesia. Ya el pueblo decide, ya no la jerarquía. Y la iglesia es jerárquica. Jesucristo, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Lo que quieren es quitar esa estructura jerárquica e invertirla y ahora el pueblo de Dios. Después de los sacerdotes, obviamente los laicos. Y ahora no, sería al revés. Los laicos, el sacerdote, el obispo y el papa. Esa sería la inversión. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, es una farsa que todo el pueblo de Dios quiera eso. ¿Por qué? Porque es una mentira lo que nos están dando. Y las estadísticas lo están diciendo, como ya lo dije anteriormente. 1% de los bautizados en Alemania participó. El 0.21% en toda América Latina participó. En Francia, el 0.5% participó. Aquí en Estados Unidos, 700,000 de 66.3 millones de católicos. Conclusión, podríamos decir que el 99.9% de los católicos en las parroquias, en las diócesis de todo el mundo, ni siquiera fueron consultados, o mejor dicho, ni siquiera se enteraron. Hasta ahora que quizás estamos levantando la voz. Y como punto tercero, nos engañan diciendo que el Espíritu Santo eso es lo que quiere. Esa es una mentira. Pero no lo quieren meter así. Y lo que nos resistimos a ello, nos tachan de cismáticos, de incrédulos, etcétera, etcétera, que no vamos. Entonces, ¿qué va a pasar al hacerse estos cambios estructurales en la iglesia? Como dije, pues hay que cambiar de doctrina. Entonces, ¿cómo cambiar de doctrina? Hay que escuchar a las minorías marginadas. Por ejemplo, los grupos LGTB, homosexuales, las feministas, parejas no casadas en la iglesia, familias polígamas. Entonces tienen que ser incluidas en el nuevo formato que se quiere imponer, incluidos dentro de la iglesia y se tienen que adaptar a la nueva realidad los que ya venimos en la iglesia. Esto es así. Incluir a todas las ideologías y formas de vivir del hombre prácticamente, no lo dicen, pero así es el mensaje que nos envían, es aunque sean equivocadas. Por ejemplo, ¿cómo llamar al ateo pueblo de Dios? ¿Cómo llamarlo pueblo de Dios? Sí, al no creyente, que no si cree en Dios, ¿cómo llamarlo pueblo de Dios? Si no cree en Dios. ¿Sí? Ahora, una vez concluidos no se puede discriminar a nadie. Perdón, una vez incluidos o aprobados estos documentos o esta doctrina, entonces no se puede discriminar a nadie. No puedes discriminar a homosexuales, a activos, lesbianas activas, para que sean ordenadas. No lo puedes discriminar bajo esta nueva estructura de la sinodalidad. O sea que tienen que ser ordenados. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hay la acusación de que me estás discriminando. O sea, se tiene que aceptar esta tendencia actual, como si fuera una moda de vestir, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y bajo la nueva estructura, que el pueblo está arriba y abajo la eclesialidad, o sea, la estructura, la jerarquía, entonces se tiene que aceptar. Porque él va a decir, me estás discriminando, no puedes ordenarte, no puedo ordenarte, entonces me estás discriminando. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, hay que cambiar la doctrina para cambiar la estructura, que todos pueden ser, cualquiera puede ser ordenado, hombre, mujer, homosexual, lesbiana, activos, ¿no? Hay muchos homosexuales y lesbianas no activos, es decir,
no practican, no tienen una pareja, etcétera, etcétera. Eso es lo que me llamo activos o no activos. Entonces, a esas minorías no se les puede imponer una moral, ¿no? Lo que la iglesia ha venido enseñando desde el principio. ¿Por qué? Porque los estarías discriminando. Y si un homosexual activo quiere ser sacerdote, pues tienes que ordenarlo, porque lo contrario, lo estás discriminando. Si una mujer quiere ser diácono, sacerdote, sobre todo los grupos feministas, tendrían el derecho de ser ordenados sacerdotes o ordenadas sacerdotes. O sea que en la práctica, también, si el obispo o el párroco quieren algo, y hay ese consejo sinodal, y el sínodo o el consejo sinodal desea otra cosa, busca otra cosa, el obispo no lo puede implementar ni tampoco el párroco. Entonces, el consejo sinodal es el que manda. La cosa es cómo van a hacer en los cónclaves. Se van a meter también los laicos para que decidan y voten por quién elegir sumo pontífice de la Iglesia Católica de rito romano, lo aclaro. Esta es una especie como de táctica del demonio, bien decía Pablo VI, el humo del demonio ha entrado a la iglesia. No sé por qué se asustó, si él fue el que le abrió la puerta. Así, abierta de par en par, véngase todo el infierno dentro de la iglesia. No sé por qué se asustó, pero bueno. Esta es una táctica demoníaca, velada, como una especie de humo que no se nota, no se ve como el viento, pero sí se siente, sí se palpa. Y esto de incluir a las minorías tipo sinodal no es nada nuevo tampoco. Ahora se quiere implementar, pero por siglos se ha venido rechazando. Es decir, porque no está de acuerdo a las enseñanzas evangélicas y de la iglesia. Por ejemplo, en el año 92 de nuestra era cristiana, en el año 92 de la era cristiana, aún vivía Juan el Evangelista, no sé si otro apóstol por ahí, los de Corinto querían hacer una iglesia como ahorita, sinodal, donde ellos decidían todo, cualquiera podía acceder a los sacramentos, al sacramento del orden. Entonces el Papa, en el año 92, San Clemente les puso al alto. ¿Sí? Y pueden buscar la carta de San Clemente a los Corintios, está en PDF, lo pueden buscar en internet actualmente. Se quiere volver a esa misma idea sinodal que ha sido rechazado desde un principio. Y esta idea de rechazarlo y de San Clemente llamar la atención y poner orden en Corinto, también fue apoyado por el apóstol Juan Evangelista. De lo contrario, él hubiera dicho, no, eso no va en contra eso va en contra de la revelación, Papa Clemente. Es lo contrario, apoyó al Papa Clemente. Entonces, ¿qué hacer nosotros? Hoy, en pleno siglo XXI, ya Papa Clemente resistió. Pues simplemente también resistir. Y tampoco resistir es un acto de soberbia, no es un acto por mis pistolas. Se nos está documentado también en la historia de la iglesia. Y lo vemos, por ejemplo, en el primer concilio de Jerusalén. Santiago, el mayor, el primo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, él quería judaizar la iglesia y que se continuara con esa tradición judía y poder ir a las sinagogas, practicar el sábado y practicar la circuncisión. Entonces, en ese concilio había dos grupos. El que sí quería, por ejemplo, la circuncisión y el que no. No, tenemos que estar abiertos. Este es algo nuevo. Y quien se resistió aún al Papa, San Pedro, que era la autoridad, fue el mismo San Pablo. Sí, él dice, tenemos raíces en el mundo hebreo, pero el cristianismo es algo nuevo, porque Cristo fundó una nueva iglesia.
que es santa, católica, apostólica. ¿Sí? No estamos haciendo con estos comentarios que hago y los ideas y pensamientos que ustedes tienen, no estamos en rebeldía, estamos en resistencia, totalmente diferente. Y si recuerdan en los Hechos de los Apóstoles, Pablo se paró y dio un discurso en el cual, no, señores, esta es una nueva iglesia fundada por Jesucristo con su propia doctrina, con su propia estructura, y no somos ya judíos, somos judíos de nacimiento quizás, pero no de doctrina. Nos basamos ahí, tenemos el Antiguo Testamento, leemos escrituras que atestiguan de la venida de Jesús, y ahora como decimos, borrón y cuenta nueva. Entonces, no estamos rebelándonos en contra de la autoridad del Papa. Reconocemos al Papa Francisco como tal, como Papa. La historia juzgará si fue bueno o mal Papa, como ha juzgado a otros papas que han sido herejes, ¿sí? Aunque algunos sacerdotes dicen, un papa no puede ser hereje, sí, la iglesia, un papa no puede ser hereje, no debería ser hereje, pero ha habido herejes. Por ejemplo, el Papa Vigilio en el siglo IV, ¿sí? Un papa hereje, a tal punto que lo respetaron como tal, como autoridad, pero resistieron a él, y cuando murió, no a todos los papas lo han enterrado en San Pedro, bueno, a lo que llamamos la Basílica de San Pedro en el Vaticano ahora, sino que lo enterraron allá lejos. ¿Por qué? Porque apoyaba el monofisismo, ¿sí? Pelagio, Sósimo, Liberio, entre todos ellos. Entonces, ha habido papas herejes y los sepultaron fuera. Entonces, no estamos rebelándonos en contra de la autoridad del Papa tampoco, estamos resistiendo. Y estamos resistiendo apoyados, respaldados por el derecho canónico. Derecho canónico 212, ¿sí? Los fieles, se lo voy a leer textualmente, los fieles conscientes de su propia responsabilidad, fieles quienes son, nosotros los laicos, están obligados a seguir por obediencia cristiana a todo aquello que los pastores sagrados, o sea, consagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. Pastores en cuanto representantes de Cristo. Ese es en el 212 punto número 1. En el punto número 2 dice, los fieles, nosotros, tienen el derecho a manifestar a los pastores sus necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos. O sea que estamos no en resistencia, no en rebeldía. Entonces, los fieles, en el punto número 3, tienen derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento y competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados, o sea, a los consagrados, su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Entonces, esto es lo que nos dice el derecho canónico. No estamos en una actitud de rebeldía, estamos en una actitud de resistencia, que no estamos de acuerdo. Por eso hacemos estos videos, mi persona como otros tantos que llamamos a la resistencia, que no estamos de acuerdo con este sínodo que quiere cambiar la doctrina y por ende cambiar también la estructura de la iglesia. Gracias por su atención. Continuaré dando
En el tercer video más puede conseguir el libro que les he mencionado, el proceso sinodal, una caja de Pandora, 100 preguntas, 100 respuestas, de José Antonio Ureta y Julio Loredo de Iscue, así como también pueden leer el prefacio del cardenal Burke. Entonces, puede distribuir este video con toda confianza, emitir sus opiniones sobre lo que ha escuchado, y oremos mucho por lo que viene, y sabrás dónde va a parar esto, ¿sí? Si en el próximo cónclave, no sabemos dónde. Pero mientras tanto, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video sobre el sínodo de la sinodalidad, la otra iglesia.